Buenas tardes, mi nombre es Nehuen Díaz, mi compañera es María Inés Miño y nuestro trabajo se titula El desafío de construir conocimientos históricos escolares en un tercer año de la escuela secundaria. Ahora bien, nuestra experiencia docente, de práctica docente, se sitúa en el Colegio ITC de la ciudad de Neuquén, en el Instituto Tecnológico del Comahue, en el cual nos asignaron el tercer año A del turno mañana a cargo de la profesora Fernanda Sandoval. En dicho curso dimos historia y dimos la unidad sobre la constitución del Estado-Nación argentino. Dentro de esta unidad dimos el avance sobre la frontera interna, pero abordándolo de manera particular. Lo abordamos a través del establecimiento de las relaciones entre la sociedad mapuche y los criollos y el Estado, enfocándonos en dos momentos en particular: el avance de Juan Manuel de Rosas sobre el territorio de los pueblos originarios en la década de 1830 y luego en la invasión del Guaymapu con la zanja alcina y el avance militar de Julio Argentino Roca en las décadas de 1870 y 1880. El curso que nos fue designado está conformado por 27 estudiantes tendientes a participar cuando les interpelábamos. Con ellos tuvimos 3 encuentros de 2 horas cátedra, 80 minutos cada uno. En el presente trabajo y en relación al análisis de nuestra práctica docente, nos interesa hacer énfasis en el desafío que representó para nosotros el construir un conocimiento histórico escolar al momento de enseñar. Esto lo vimos reflejado en varios aspectos de nuestra práctica, de nuestra experiencia de práctica docente, específicamente en 3 momentos. Bueno, en la primera clase, nuestro propósito inicialmente fue analizar la relación establecida entre la sociedad mapuche a cargo de Juan Calfucurá y la sociedad criolla con Juan Manuel de Rosas a la cabeza, durante la década de 1830. En el segundo momento de esta clase, cuando doy una explicación sobre cómo Calfucurá llega a Salinas Grandes y de qué manera se relaciona con Rosas, lo hago a través de este mapa que se ve en la pantalla, el cual no dice ni tampoco muestra nada en relación a lo que se está explicando, que es la relación entre Rosas y Calfucurá. Y bueno, esta explicación es muy extensa, eh, no aporta, o sea, al no tener una fuente o un soporte que ofrezca información y que pueda ser analizada, tampoco se realizaron preguntas que permitan una interacción con los estudiantes y con la información que se estaba aportando. También a continuación explico la categoría de indios amigos, aliados y enemigos, el concepto, y tampoco lo hago a partir de ningún material. En retrospectiva, consideramos que el motivo por el cual utilizamos esta forma de explicar expositiva se debe a que nuestra experiencia como estudiantes del colegio secundario y como también a lo largo de nuestra formación en la carrera, ha predominado la clase expositiva donde los estudiantes adoptan una actitud pasiva, siendo escuchas y receptores de información. Y en relación a esto nos parece oportuna la reflexión que Pagés, Santisteban y González hacen sobre el discurso histórico, haciendo la distinción entre memoria y conciencia histórica, es decir, la distinción entre el rol jugado por las representaciones históricas y los procedimientos racionales del pensamiento histórico por los que se crea el conocimiento. Dicen que no podemos separar la conciencia histórica de la representación de la historia. Y también que si bien la narración es una condición necesaria, no es suficiente para el desarrollo del pensamiento histórico. Bien, en la siguiente clase, en la clase número 2, y en relación a lo anteriormente expuesto, eh, logramos resignificar nuestros posicionamientos al momento de enseñar los contenidos en cuanto a la manera de construir conocimiento histórico escolar. Esto lo podemos evidenciar cuando abordamos la relación entre la sociedad mapuche a cargo de Sayhueque y el Estado-Nación argentino, donde a partir de un material que es el que les estoy exponiendo, las imágenes y esta fuente primaria, eh, analizamos a ambas sociedades, específicamente
o particularmente a la mapuche a cargo de Sayhueque, como una sociedad independiente, dinámica y compleja, en comparación a la primera clase con Calfucurá, que es lo que explicaba mi compañera María Inés. A diferencia de la clase anterior, dejamos de lado la narrativa explicativa y a partir de preguntas que enunciamos, fueron los estudiantes quienes reconstruyeron el conocimiento histórico, de modo tal que la explicación asumió la forma de diálogo orientador-mediador entre los materiales que les expusimos y los estudiantes. Se reconstruyeron los intereses tanto del Estado-Nación como de Sayhueque y su sociedad y las ventajas que obtenían de los acuerdos, posibilitando el desarrollo de ambas perspectivas y no de una sola. Con respecto a esto, nos parece importante el aporte que hace Víctor Salto, cuando dice que la pregunta constituye un factor importante y movilizador en la construcción de conocimientos históricos. Además, como plantea este autor, esto nos permite revisar las limitaciones de una enseñanza y reconocer sus avances, sus problemas y la importancia del diálogo como parte de una enseñanza, que permite interpelar las inquietudes del estudiantado en pos de la construcción de conocimientos históricos. Otra situación que se nos presenta en esta segunda clase también, que nos interesa destacar en nuestro análisis, es cuando nos referimos a la actividad que les planteamos a los estudiantes, que es la que se ve en pantalla, donde dice completar el siguiente cuadro comparativo prestando atención a los elementos que trabajamos en clase. En él podemos observar que tomamos como eje principal el posicionamiento criollo primero, que luego va a ser estatal, y a partir de ellos en relación a las sociedades originarias, es decir, con Calfucurá y Sayhueque. Además, las categorías que utilizamos también se encuentran centradas en la perspectiva criolla, como por ejemplo contexto económico, el tiempo, el espacio geográfico. No podríamos haber realizado otro tipo de preguntas, como por ejemplo dónde, cuándo, y sumado a esto, las referencias temporales que utilizamos, en este caso Rosa, Alsina y Roca, también están vistas desde una sola perspectiva, en este caso la criolla o estatal. En el momento en el que formulamos esta actividad, no nos dimos cuenta del posicionamiento historiográfico que estamos tomando, y fue a partir de nuestra primera experiencia y las observaciones realizadas por nuestra profesora formadora que nos planteamos recién el sesgo que tenía nuestra actividad. Y nos parece que esto nos sucedió porque internalizamos conceptos, categorías y temporalidades eurocéntricas o occidentales que se nos presentaron y que aún permanecen en nuestra formación académica. Y esto inconscientemente y de manera involuntaria nos llevó a planificar desde estas miradas al momento de realizar una actividad escolar, que entran en tensión la formación disciplinar de la carrera de grado con las representaciones sociales construidas en los años de escolaridad obligatoria. Y tal como expresa Virginia Mazzón y Noemí Bardelli, esta dimensión de la planificación para la enseñanza nos desafía a los docentes a asumir un posicionamiento respecto a los conocimientos escolares que queremos enseñar, y que sean aprendidos, ya que en las clases de historia también las narrativas ordenan, secuencian, explican hechos y procesos históricos. Debe tenerse en cuenta que reflejan cierta intencionalidad de parte de los autores y que van a destacar unos actores sociales sobre otros, y como también otras dimensiones sobre otras. Bien. Otra situación que tuvimos en cuenta es que tanto en la primera como en la tercera clase utilizamos como material fuentes históricas primarias. En la primera clase fue la fuente de Rosas, que es la proclama a los habitantes de la provincia de Buenos Aires de 1832, y en la tercera clase analizamos dos fuentes contemporáneas, la de Lonco Purrán en un parlamento con su comunidad y la otra, el discurso de Julio Argentino Roca al Congreso Nacional, aproximadamente ambas de 1879. En el segundo caso, es decir, en la de Purrán y Roca, pudimos observar que tuvo mayor potencial el haber explicado y situado las fuentes, hecho que no realizamos en el primer caso con las fuentes de Rosas. Esto permitió que los estudiantes pudieran contextualizar y recrear una imagen histórica de lo que sucedía en ese momento.
En el análisis de la fuente de Rosas, si bien realizamos una lectura en conjunto donde enunciamos preguntas en ciertos momentos, notamos que la complejidad de las palabras utilizadas en dicha fuente, sumado al tipo de preguntas que hacíamos, al estilo de qué les parece que dice, de qué están hablando, a qué se refiere, derivó en una poca participación y que tuviéramos que explicar casi toda la fuente nosotros mismos. Por otro lado, en la tercera clase, cuando abordamos ambas fuentes, lo hicimos del mismo modo, a través de una lectura colectiva con los estudiantes y con preguntas en momentos oportunos. Dichas preguntas estaban orientadas o servían para orientar el análisis de las fuentes. Los resultados obtenidos en estos fueron mucho más fructíferos que con la de Juan Manuel de Rosas. Como se pueden ver en las transcripciones de la tercera clase, se leyeron las fuentes y se hicieron preguntas y repreguntas a los estudiantes sobre las mismas. Contraponer la fuente de Rosas con la de Purrán y Roca nos permitió observar ciertas diferencias, tanto en la primera clase con Rosas como en esta tercera clase, que se debió, a nuestro entender, por diferentes motivos. Por un lado, las fuentes que llevamos como material en la tercera clase se enuncian desde un lenguaje mucho más familiar a las prácticas cotidianas de los estudiantes. Además, las preguntas fueron más concretas. ¿Cómo ve Purrán el avance sobre sus tierras? ¿Cuáles son los objetivos que plantea Roca del Congreso? Entre otras, promoviendo a que los estudiantes se enfoquen en aspectos concretos de dicha reconstrucción histórica. Además, al enunciar preguntas más concretas, logramos que el estudiantado fuese orientado a formular mejores preguntas en relación a los contenidos históricos que tenían que aprender. Es decir, y como dice Víctor Salto, cuando el estudiante es orientado por los docentes en el saber qué preguntar, esto implica saber reformular aquello que indica su curiosidad sobre algún fenómeno o dato de la realidad histórica en cuestión. Su potencial estará orientado cuando las preguntas permitan el diálogo con otras preguntas, con respuestas posibles y con las propias experiencias de la vida de los estudiantes. Y también en relación a esto, queremos añadir que estamos de acuerdo con lo que expresa Carretero López Rodríguez, cuando mencionan que las narrativas históricas que se presentan no incluyen todos los acontecimientos ni a todos los actores involucrados de manera simplificada de la historia, enfocándonos en unos personajes y dejando de lado a otros. Esto lo podemos observar claramente en la primera clase, donde queda en evidencia nuestra perspectiva criolla predominando en la clase y también en los materiales. Pero en la tercera clase pudimos lograr abordarlo de una manera diferente, como desarrolla Rousseau, utilizando la contemporaneidad. A partir de ella logramos que los estudiantes pudieran analizar un proceso histórico, es decir, el avance del Estado-Nación argentino sobre las fronteras, a través de múltiples perspectivas. En este caso, la propia del Estado-Nación, donde su portavoz fue Julio Argentino Roca, y desde la perspectiva también de Lonco Purrán y su análisis de dicho avance. Asimismo, la contemporaneidad la podemos ver con mayor especificidad en la tercera clase, en el momento en el que hacemos relaciones entre las fuentes mencionadas y el caso actual de Villa Mascardi. Es decir, que presentamos fuentes primarias contemporáneas, que son las que nombró mi compañero Nehuen, y al mismo tiempo presentamos fuentes actuales contemporáneas al tiempo de los estudiantes, donde podemos realizar conexiones y reconstrucciones. Reconstruimos con el problema e imaginarios sociales con respecto a las sociedades originarias que perpetúan hasta la actualidad. De este modo pudimos trabajar el contenido dialogando desde el pasado y el presente. A partir de estos desafíos y de los interrogantes que nos movilizaron nuestro análisis didáctico al principio sobre nuestra experiencia de la práctica de la enseñanza de la historia, ensayamos posibles respuestas reflexivas a estas. Al inicio de nuestras prácticas asumimos nuestro rol docente en la enseñanza de la historia como un expositor de conocimiento,
donde los estudiantes se asumen como receptores de dicho conocimiento y asimismo reflexionamos acerca de la representación construida durante nuestros años de escolaridad y formación de grado también, que no es lo mismo enseñar un conocimiento historiográfico que un conocimiento histórico escolar. Se desandan intensos procesos de construcción, de reconstrucción, de secuenciación y especulación de contenidos que son reconfigurados por quienes los aprenden de formas singulares. Y a nuestro entender, también el pensar históricamente consiste en ser críticos con nuestra realidad presente, utilizando los conocimientos históricos que reconstruimos y aprendemos, y a partir de esto poder accionar conscientemente en las realidades que nos atraviesan. Y en nuestro caso enseñamos a pensar históricamente cuando presentamos el caso de Villa Mascardi y los estudiantes pudieron establecer relaciones entre dicho caso y la invasión al Wallmapu y lograron argumentar su posicionamiento personal con respecto a ello. Así concebimos que la configuración de aprendizajes históricos por parte de los estudiantes de la escuela secundaria son resultado de una reconstrucción por parte de los mismos estudiantes, donde nosotros, como docentes, oficiamos de mediadores entre los saberes históricos escolares y el estudiantado, utilizando como puente entre los saberes y los estudiantes las preguntas o la enunciación de preguntas. Es de esta manera que los estudiantes no toman el rol de actores pasivos, sino que son protagonistas en la construcción de conocimiento histórico escolar gracias a nuestra y gracias a nuestra experiencia en la práctica docente es que pudimos reflexionar y repensar la forma de enseñar y dar clases. Esta reflexión que estamos dando no la consideramos como terminada o acabada, sino que es una práctica inaugural y continua en nuestras experiencias de enseñanza. Y para finalizar, queremos leer una cita de Carnevale, que nos enseña de nosotros mismos el proceso de producir cosas concretas. Compara el construir y enseñar saberes como una artesanía, en el sentido de que el artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento, y este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos. Es así que la enseñanza se vuelve un oficio y se construye a lo largo de todo el proceso formativo, convocando al proceso que se produce al enseñar, invitando a la experiencia, creando y recreando formas o maneras que la superen. Estos saberes del oficio constituyen una mezcla de conocimiento y experiencia.